Imagínate por un momento que pudieras viajar en el tiempo. Es una tarde calurosa del año 73 después de Cristo. Estás caminando por las calles empedradas de Roma, el corazón del imperio más poderoso que ha conocido la humanidad. El sol se está poniendo detrás de las 7 colinas, tiñendo de dorado los mármoles del Foro Romano, y de repente escuchas algo que te deja completamente helado. No es el martillo de un herrero trabajando hasta tarde. No son los gritos de un vendedor pregonando sus mercancías. No es ni siquiera el rugido distante de las fieras en el Coliseo. Lo que escuchas es una sinfonía de voces humanas, risas sensuales, música de flautas y liras, el tintineo de monedas cayendo sobre mesas de madera y, sí, gemidos de placer que emergen de las ventanas abiertas de los edificios circundantes. Acabas de pasar por delante de uno de los lugares más fascinantes y controvertidos del Imperio Romano, un lupanar. Pero aquí viene lo que realmente va a volarte la cabeza. Lo que estás escuchando no es algo oculto, vergonzoso o ilegal. Es tan normal y cotidiano como escuchar el martillo de un herrero forjando una espada, los balidos de las cabras en el mercado, o las conversaciones de los senadores discutiendo política en el foro. Porque en la Roma imperial la prostitución no solo era completamente legal, no solo era tolerada, era una institución fundamental, completamente integrada en el tejido social, económico, político y hasta religioso de la civilización más avanzada de su época. Y te garantizo que lo que vas a descubrir en los próximos 40 minutos va a cambiar para siempre tu percepción de cómo funcionaba realmente la sociedad romana. ¿Sabías que en la Roma del siglo I después de Cristo existían más de 40 tipos diferentes de trabajadoras sexuales? Desde esclavas que costaban menos que una hogaza de pan, hasta cortesanas educadas en las mejores escuelas de filosofía que vivían como reinas y tenían más poder político real que muchos senadores. ¿Sabías que algunos emperadores no solo frecuentaban burdeles, sino que literalmente construyeron lupanares dentro de sus propios palacios? ¿Que Calígula obligaba a las esposas de senadores a trabajar como prostitutas para humillar políticamente a sus maridos? ¿Que Tiberio convirtió toda la isla de Capri en un complejo de prostitución gigantesco, donde organizaba orgías que duraban semanas enteras? En este video vamos a sumergirnos completamente en un mundo donde el sexo era literalmente moneda de cambio, donde las prostitutas tenían sus propios sindicatos y sistemas de protección social, donde existían burdeles tan lujosos que rivalizaban con los palacios de los nobles más ricos. Para entender realmente cómo funcionaba la prostitución en Roma, primero tenemos que destruir completamente nuestras ideas preconcebidas sobre la moral y la sexualidad en el mundo antiguo. Los romanos tenían una perspectiva sobre la sexualidad que era radicalmente, fundamentalmente diferente de cualquier cosa que conocemos hoy. En la mentalidad romana el sexo no era pecado. No existía el concepto judeocristiano de pureza sexual que dominaría Europa durante los siguientes 1500 años. Para un romano típico del siglo I, el sexo era tan natural y necesario como comer, beber, dormir o comerciar en el mercado. Roma era, ante todo y por encima de cualquier otra consideración, una sociedad pragmática. Si algo existía, tenía que ser regulado, organizado, controlado y convertido en algo productivo para el bien común del Estado. Y la sexualidad humana, obviamente, no era una excepción a esta regla fundamental. Y aquí viene lo que realmente va a cambiar tu perspectiva para siempre. En Roma, la prostitución no era solo un negocio tolerado. Era una institución social fundamental, tan importante para el funcionamiento de la civilización romana como los mercados, los baños públicos, los teatros o incluso el ejército. La prostitución tenía sus propias leyes específicas, codificadas en detalle en el derecho romano. Tenía sus propios impuestos, que contribuyen significativamente a los ingresos del Estado.
Tenía sus propios festivales religiosos, algunos de los cuales eran celebraciones públicas que duraban días enteros y atraían a cientos de miles de participantes de todo el imperio. Imagínate esto por un momento. En el corazón de Roma, entre el Foro Romano y el Coliseo, había calles enteras dedicadas exclusivamente al comercio sexual. Calles con nombres oficiales donde el negocio de la prostitución funcionaba 24 horas al día, 7 días a la semana, con la completa bendición legal y religiosa del imperio. Los arqueólogos modernos han excavado más de 60 lupanares diferentes solo en la ciudad de Roma. Los historiadores estiman que en el apogeo del imperio, Roma tenía más de 200 establecimientos dedicados exclusivamente a la prostitución. La sociedad romana era obsesivamente jerárquica en todos los aspectos de la vida, y el mundo de la prostitución no era diferente. De hecho, la prostitución romana tenía un sistema de clasificación tan detallado y específico que los historiadores modernos todavía están debatiendo sobre todas las categorías y subcategorías que existían. En la base absoluta de la pirámide estaban las asturias. Estas eran mujeres, generalmente esclavas ancianas o libertad sin recursos, que trabajaban en los cementerios durante los funerales y festivales conmemorativos de los muertos. Los romanos creían firmemente que el acto sexual durante los rituales funerarios ayudaba a alejar los malos espíritus que podían interferir con el paso del alma del difunto al más allá. Un escalón más arriba estaban las corta errática, literalmente putas errantes. Estas eran prostitutas callejeras que se movían constantemente por la ciudad sin un lugar fijo de trabajo. Trabajaban en callejones, bajo puentes, en parques públicos o en cualquier lugar donde pudieran encontrar clientes y privacidad relativa. Luego teníamos las prostibular, las trabajadoras de los burdeles oficiales. Estas representaban la clase media del mundo de la prostitución romana. Tenían lugares fijos de trabajo, cierta protección legal, acceso a atención médica básica e ingresos relativamente estables y predecibles. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente fascinantes, porque los burdeles romanos no eran para nada los antros oscuros y sórdidos que podrías estar imaginando. Los lupanares de categoría media y alta eran establecimientos sofisticados, bien diseñados y sorprendentemente cómodos tanto para las trabajadoras como para los clientes. Los mejores lupanares de Roma tenían características que harían envidiar a muchos hoteles modernos. Sistemas de calefacción central alimentados por hipocaustos subterráneos. Sistemas de plomería avanzados que proporcionaban agua corriente caliente y fría, jardines internos con fuentes, estatuas y plantas exóticas importadas de todas partes del imperio. Muchos tenían bibliotecas donde los clientes podían relajarse, comedores donde se servían comidas preparadas por cocineros profesionales, músicos en vivo que tocaban durante las horas de mayor actividad, masajistas profesionales, peluqueros y hasta médicos especializados en salud sexual. Y luego, en la cúspide absoluta de la jerarquía, estaban las meretrices y las delicatessen. Estas no eran simplemente prostitutas, eran cortesanas en el sentido más sofisticado de la palabra, mujeres que combinaban servicios sexuales con entretenimiento intelectual, compañía social y a menudo influencia política real. Las meretrices eran mujeres educadas, frecuentemente ex-esclavas que habían sido entrenadas desde jóvenes en las artes liberales. Retórica, filosofía, música, danza, poesía y múltiples idiomas. Podían discutir arquitectura con un ingeniero, debatir política exterior con un senador o analizar las obras de Virgilio con un poeta. Nuestro recorrido comienza en el lugar más famoso de todos, la Subura. Ubicada en un valle natural entre las colinas Esquilina, Viminal y Quirinal, la Subura era un verdadero hormiguero humano donde vivían más de 100.000 personas en un área de apenas 2 kilómetros cuadrados. Durante el día, la Subura parecía un barrio obrero típico, aunque extremadamente abarrotado. Las calles estrechas estaban llenas de talleres de artesanos especializados, tiendas de comida preparada, peluquerías, casas de baño públicas.
Las islas, edificios de apartamentos de múltiples pisos, se alzaban hasta 5 y 6 niveles de altura. Pero cuando el sol comenzaba a ponerse, la subura se transformaba completamente. Las farolas de aceite se encendían en cada esquina. Los tabernarios sacaban mesas y sillas a las aceras. Los músicos comenzaban a tocar en las plazas, y las puertas de los lupanares se abrían de par en par. Los arqueólogos modernos han identificado y excavado parcialmente más de 40 lupanares diferentes solo en Subura. Si 40 lupanares han sobrevivido hasta hoy, los historiadores estiman que en el apogeo del imperio, solo la Subura tenía más de 100 establecimientos dedicados exclusivamente a la prostitución. Cerca del Circo Máximo estaba el Vicus Tuscus. Esta calle estaba dedicada casi exclusivamente a la prostitución de lujo dirigida a la clase ecuestre y senatorial. Los establecimientos eran más parecidos a clubes privados exclusivos que a burdeles tradicionales. Tenían fachadas elegantes de mármol importado, jardines internos con estatuas de artistas famosos, bibliotecas con obras de los mejores autores griegos y romanos. En el Campus Martius había otro distrito especializado en prostitución temática, establecimientos que combinaban servicios sexuales con otros tipos de entretenimiento. Había lupanares que también funcionaban como teatros, establecimientos que combinaban prostitución con juegos de azar, e incluso lupanares especializados en fantasías específicas decorados como villas griegas, templos egipcios o palacios persas. Para realmente entender cómo funcionaba este mundo, vamos a seguir a una prostituta romana específica durante un día completo típico. Vamos a llamarla Claudia Marsella y va a ser nuestra guía personal. Claudia tiene 24 años y trabaja en un lupanar de categoría media-alta en la Subura. No es una esclava, sino una mujer libre. Una libertad que eligió conscientemente este oficio porque le pagaba considerablemente mejor que cualquier otra ocupación disponible para una mujer de su clase social. Como meretriz de nivel medio, Claudia gana entre 50 y 80 haces en un día bueno, comparado con los 2 pases diarios que ganaba trabajando en una panadería. Esto le ha permitido alquilar una habitación privada más grande, comprar ropa de mejor calidad y hasta ahorrar dinero para el futuro. El día de Claudia comienza muy temprano, alrededor del amanecer. Lo primero que hace es rendir homenaje matutino a Venus Pandemos en el pequeño altar personal que tiene instalado en una esquina de su habitación. Venus Pandemos, Venus de todo el pueblo, era la versión específica de la diosa del amor que protegía a las prostitutas. Era diferente de Venus Genetrix, la Venus familiar, que protegía el matrimonio y la reproducción legítima. Los romanos eran muy específicos sobre qué dioses protegían qué aspectos de la vida humana. Después del ritual matutino, Claudia se dirige a los baños públicos más cercanos. Los romanos eran fanáticos absolutos de la higiene personal, y esto era especialmente crítico para las trabajadoras sexuales. Para las prostitutas como Claudia, los baños matutinos servían múltiples propósitos. Primero, la limpieza personal. Segundo, los baños funcionaban como centros de información para la comunidad de trabajadoras sexuales, donde intercambiaban información crucial sobre clientes peligrosos, clientes que pagaban bien y oportunidades de trabajo. Y aquí viene algo absolutamente fascinante. Las prostitutas romanas tenían una especie de sindicato informal, pero altamente efectivo. No era una organización oficial, pero funcionaba como un sistema de apoyo mutuo que proporcionaba protección, información y recursos económicos de emergencia. Este sistema de apoyo mutuo entre las prostitutas romanas funcionaba a través de múltiples niveles de organización, cada uno diseñado para diferentes tipos de protección y beneficio mutuo. Era una red social compleja que demostraba un nivel de organización y sofisticación que desafía completamente nuestras ideas preconcebidas sobre las mujeres en el mundo antiguo. En el nivel más básico, las prostitutas de cada barrio formaban grupos informales de vigilancia mutua. Cuando una trabajadora tenía una cita con un cliente desconocido o potencialmente peligroso, otras mujeres del área tomaban nota mental de los detalles.
la apariencia del cliente, la hora aproximada del encuentro y la ubicación. Si la mujer no aparecía en los baños públicos a la mañana siguiente, o si no se la veía en sus lugares habituales, las otras sabían inmediatamente que algo podía haber salido mal. Este sistema de vigilancia no era pasivo. Las prostitutas romanas desarrollaron señales específicas para comunicar peligro o pedir ayuda. Algunas usaban códigos basados en la forma en que arreglaba su cabello o en los colores de la ropa que llevaban. Otras tenían sistemas de sonidos específicos, silbidos, palmadas o golpes contra las paredes que podían alertar a las compañeras cercanas sobre situaciones peligrosas. Cuando una trabajadora estaba en peligro inmediato, las otras no solo alertaban a las autoridades, a menudo intervienen directamente. Los archivos judiciales romanos contienen múltiples casos donde grupos de prostitutas actuaron colectivamente para rescatar a compañeras de clientes violentos, proxenetas abusivos o situaciones de extorsión. Pero el aspecto más impresionante de este sistema era su componente económico. Las prostitutas de cada distrito contribuyen regularmente a fondos comunitarios que funcionaban como seguros primitivos contra emergencias. Si una trabajadora se enfermaba y no podía trabajar durante semanas, si quedaba embarazada y necesitaba cuidados médicos, o si era víctima de robo o violencia, podía acceder a estos fondos para sobrevivir durante el período de crisis. Estos fondos no eran administrados por hombres o por las autoridades oficiales. Eran completamente controlados por las propias prostitutas, quienes elegían administradoras entre las mujeres más respetadas y con más experiencia de cada comunidad. Estas administradoras, generalmente meretrices más mayores que habían tenido carreras exitosas, funcionaban efectivamente como banqueras especializadas en las necesidades específicas de las trabajadoras sexuales. Pero aquí viene lo que realmente va a sorprenderte. Este sistema de protección mutua no se limitaba a emergencias físicas o económicas. Las prostitutas romanas también habían desarrollado redes sofisticadas de avance profesional y educación continua. Las meretrices más exitosas regularmente tomaban bajo su protección a prostitutas jóvenes con potencial, proporcionándoles entrenamiento avanzado en artes que las ayudarían a ascender en la jerarquía de la prostitución. Este entrenamiento no se limitaba a técnicas sexuales, incluía educación en retórica, filosofía, música, danza, idiomas extranjeros y hasta administración de negocios. Imagínate esto. En la Roma del siglo I después de Cristo existían escuelas informales pero altamente efectivas donde las prostitutas más exitosas enseñaban a las más jóvenes habilidades que las universidades modernas incluirían en programas de estudios liberales, administración de empresas y relaciones públicas. Estas escuelas funcionaban en las horas de la mañana, cuando los burdeles estaban cerrados y las trabajadoras tenían tiempo libre. Se reunían en templos dedicados a Venus, en jardines privados de meretrices acomodadas o en salas alquiladas específicamente para este propósito. El currículum era sorprendentemente amplio y práctico. Incluía técnicas de conversación y debate para mantener entretenidos a clientes intelectualmente sofisticados. Lecciones de historia y política contemporánea para poder discutir los eventos actuales del imperio. Entrenamiento en múltiples idiomas para atender a la clientela internacional de Roma. También incluía educación financiera, cómo manejar los ingresos variables típicos del trabajo sexual, cómo invertir en propiedades o negocios, cómo planificar para la eventual transición fuera de la prostitución y cómo evitar ser víctima de estafas o manipulación económica. Después de su visita matutina a los baños públicos, Claudia regresa a su habitación para prepararse para el día de trabajo. Esta preparación es un proceso elaborado que puede tomar hasta 2 horas, dependiendo del tipo de clientes que espere recibir ese día. Lo primero es seleccionar la ropa adecuada. Las prostitutas romanas estaban legalmente obligadas a llevar vestimenta específica que las identificara como trabajadoras sexuales, pero dentro de esas restricciones legales había considerable variación en estilo, calidad y precio.
La ley romana especificaba que las prostitutas debían llevar togas de colores específicos, generalmente amarillo, marrón o colores tierra, que las distinguieran de las matronas respetables, quienes llevaban togas blancas o de colores más sobrios. También estaban obligadas a usar zapatos específicos y a llevar el cabello arreglado de maneras particulares. Pero estas restricciones legales no impedían que las prostitutas más prósperas invirtieran considerablemente en ropa de alta calidad. Claudia posee 3 togas diferentes, una básica para días normales de trabajo, una de calidad media para ocasiones especiales y una de seda importada para clientes muy selectos que pagan precios premium. Sus zapatos están hechos de cuero de calidad, con suelas reforzadas que pueden soportar largas horas de estar de pie y caminar por calles empedradas. Sus joyas, aunque no tan elaboradas como las que llevarían las esposas de senadores, son de plata real con incrustaciones de piedras semipreciosas que reflejan su estatus como meretriz de nivel medio alto. El maquillaje es una parte crucial de la preparación. Las prostitutas romanas usaban cosméticos más elaborados y llamativos que las mujeres respetables, tanto por razones prácticas, para atraer clientes, como por requisitos legales, para identificarse claramente como trabajadoras sexuales. Claudia usa col importado de Egipto para delinear dramáticamente sus ojos, polvo de plomo mezclado con tiza para blanquear su rostro según las preferencias estéticas romanas, y carmín hecho de cochinilla machacada para colorear sus labios de un rojo intenso. También usa perfumes hechos de aceites esenciales importados de Arabia y especias de India, que cuestan una fracción significativa de sus ingresos, pero que son esenciales para su éxito profesional. Una vez completamente preparada, Claudia sale de su habitación y se dirige al lugar donde trabaja. Este establecimiento, llamado la Casa de la Fortuna Dorada, está ubicado en una de las calles principales de la Subura, en un edificio de 3 pisos que ha sido específicamente diseñado y construido para funcionar como burdel de lujo. La arquitectura del edificio refleja su función, pero también la prosperidad de su propietario. La fachada está decorada con frescos eróticos que no dejan dudas sobre la naturaleza del negocio. Pero estos frescos están ejecutados por artistas profesionales con técnica sofisticada que rivalizaba con las decoraciones de casas patricias. El interior está organizado de manera altamente funcional. La planta baja contiene una recepción donde los clientes pueden relajarse, beber vino y seleccionar con qué trabajadora quieren pasar tiempo. Esta área está decorada con frescos eróticos, estatuas de dioses relacionados con la sexualidad y la fertilidad, y mobiliario cómodo importado de varias partes del imperio. Las habitaciones de trabajo están en los pisos segundo y tercero. Cada habitación tiene una cama, una mesa, una silla, un lavabo con agua fresca y una ventana para ventilación e iluminación natural. Las habitaciones de nivel superior, donde trabajan las meretrices más caras como Claudia, también tienen decoraciones adicionales, tapices de pared, incensarios para aromatizar el aire y hasta pequeñas bibliotecas con rollos de poesía erótica. El edificio también tiene instalaciones auxiliares que soportan el funcionamiento del negocio. Hay una cocina donde se preparan comidas ligeras para clientes y trabajadoras. Hay una lavandería donde se lavan y mantienen las ropas y sábanas. Hay oficinas donde los administradores del establecimiento manejan la contabilidad, programan las citas y coordinan con las autoridades municipales. Y, crucialmente, hay instalaciones médicas. Cada lupanar de categoría media o alta tenía al menos una habitación dedicada específicamente a cuidados de salud, equipada con instrumentos médicos básicos, medicinas, y atendida regularmente por médicos especializados en problemas de salud relacionados con el trabajo sexual. La atención médica en los lupanares romanos era sorprendentemente avanzada y sistemática, reflejando la comprensión romana de que mantener la salud de las trabajadoras sexuales era esencial tanto por razones humanitarias como económicas. Cada establecimiento tenía contratos regulares con médicos que visitaban semanalmente para realizar exámenes de rutina a todas las trabajadoras.
Estos exámenes incluían inspección física para detectar enfermedades de transmisión sexual, evaluación de la salud general y tratamiento de lesiones menores relacionadas con el trabajo. Los médicos especializados en salud sexual tenían conocimientos específicos sobre anticoncepción, tratamiento de infecciones y manejo de embarazos no deseados. Usaban una combinación de técnicas médicas griegas tradicionales, conocimiento popular romano y remedios importados de otras partes del imperio. Los métodos anticonceptivos incluían pesarios hechos de lana empapada en miel y aceite de cedro, que actuaban como barreras físicas y químicas. También usaban duchas vaginales con vinagre, aceite de oliva o soluciones de hierbas que se creía que previenen el embarazo. Algunos de estos métodos eran sorprendentemente efectivos según estándares modernos. Para el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, los médicos romanos tenían un arsenal de remedios que incluía ungüentos hechos de plantas con propiedades antibacterianas naturales, como la mirra, el aloe y varias especies de menta. También usaban tratamientos con mercurio para infecciones más serias, aunque sin entender completamente los riesgos a largo plazo de este elemento. Pero el aspecto más impresionante del sistema médico de los burdeles era su enfoque preventivo. Los médicos no solo trataban enfermedades después de que aparecían, trabajaban activamente para prevenir problemas de salud antes de que ocurrieran. Esto incluía educación regular sobre higiene personal, técnicas para reconocer síntomas tempranos de enfermedades y métodos para minimizar riesgos físicos durante el trabajo sexual. Las trabajadoras aprendían a reconocer signos de enfermedades en clientes potenciales y tenían protocolos específicos para rechazar servicios cuando detectaban riesgos para su salud. Los lupanares también tenían sistemas sofisticados para el manejo de la salud mental. Los administradores y médicos entendían que el trabajo sexual podía ser emocionalmente desafiante y habían desarrollado métodos para ayudar a las trabajadoras a manejar el estrés, la ansiedad y otros problemas psicológicos. Estos métodos incluían rituales religiosos regulares que proporcionaban apoyo espiritual, actividades grupales que fomentan la solidaridad entre trabajadoras, y periodos obligatorios de descanso que prevenían el agotamiento físico y emocional. Cuando Claudia llega al lupanar por la mañana, una de sus primeras actividades es reportarse con la supervisora médica del establecimiento. Esta mujer, generalmente una ex prostituta con entrenamiento médico adicional, revisa brevemente el estado físico y emocional de cada trabajadora antes de aprobar su trabajo para el día. Esta revisión incluye preguntas sobre cualquier dolor físico, cambios en la salud, problemas con clientes del día anterior y estado emocional general. Si la supervisora detecta cualquier problema que pueda afectar la capacidad de una trabajadora para realizar su trabajo de manera segura y efectiva, puede recomendar un día de descanso, tratamiento médico o consulta con uno de los médicos especializados. Una vez que Claudia ha completado su revisión médica matutina y se ha instalado en su habitación asignada, comienza la parte más impredecible de su día. Esperar y atender clientes. La clientela de un lugar de nivel medio-alto como la Casa de la Fortuna Dorada es extraordinariamente diversa, reflejando la complejidad social y económica de la Roma imperial. El primer cliente del día suele llegar alrededor de las 10 de la mañana. En esta ocasión particular se trata de Marcus Flavius, un comerciante de aceite de oliva de mediana edad que viene del puerto de Ostia. Marcus representa el tipo más común de cliente. Hombres de clase media con ingresos estables que pueden permitirse visitar lugares de calidad, pero no con la frecuencia que les gustaría. Marcus ha estado casado durante 15 años con una matrona respetable que le ha dado 3 hijos. Su matrimonio es estable y económicamente exitoso, pero carece de la pasión y variedad sexual que él desea. En lugar de arriesgar su reputación y estabilidad familiar con una aventura extramatrimonial que podría crear complicaciones sociales, Marcus prefiere la claridad y simplicidad del comercio sexual profesional.
Paga a Claudia 40 haces por aproximadamente 1 hora de su tiempo. Este precio incluye no solo servicios sexuales, sino también conversación, compañía y la oportunidad de relajarse en un ambiente sin las presiones y responsabilidades de su vida cotidiana. La interacción entre Marcus y Claudia sigue un patrón bien establecido que se ha desarrollado a lo largo de múltiples visitas. Primero conversan durante unos 15 minutos sobre los eventos actuales del imperio, los precios del aceite de oliva en diferentes mercados y las noticias de hostia que Marcus ha traído a Roma. Esta conversación no es meramente preliminar al sexo, es una parte valorada del servicio. Marcus genuinamente disfruta hablar con Claudia porque ella está bien informada sobre política y economía, puede hacer preguntas inteligentes sobre su negocio y le proporciona una perspectiva diferente sobre los eventos que dominan su vida profesional. Lo que realmente distingue a las meretrices, como Claudia de las prostitutas de menor nivel, no es solo su apariencia física o sus técnicas sexuales, sino su capacidad para proporcionar companionship intelectual y emocional que muchos clientes valoran tanto como la gratificación física. Después de la conversación inicial, Marcus y Claudia proceden a la intimidad física. Pero incluso esto es diferente de lo que podrías esperar. El sexo en los lupanares romanos de calidad no era mecánico o apresurado. Era parte de una experiencia completa de relajación y placer, diseñada para proporcionar al cliente una pausa completa de las presiones de su vida cotidiana. Claudia ha sido entrenada en técnicas sexuales que combinan tradiciones romanas, griegas y orientales. Conoce múltiples posiciones, métodos de estimulación y técnicas de prolongación del placer que maximizan la satisfacción del cliente. Pero también entiende la importancia del contacto emocional, la comunicación durante la intimidad y la creación de una sensación de conexión genuina. Después del sexo, Marcus y Claudia no se separan inmediatamente. Pasan otros 15 minutos conversando, a menudo sobre temas más personales. Marcus puede hablar sobre problemas familiares que no puede discutir con su esposa, preocupaciones sobre su negocio, o simplemente disfrutar de la compañía de una mujer inteligente que no tiene expectativas sobre su comportamiento más allá del intercambio comercial inmediato. Esta postintimidad es crucial para la experiencia completa. Los clientes regulares como Marcus no están comprando solo sexo. Están comprando 1 hora de tiempo donde pueden ser completamente ellos mismos sin juicio, expectativas sociales o responsabilidades familiares. Cuando Marcus se va, deja a Claudia no solo con sus 40 haces, sino también con una pequeña propina adicional y la promesa de regresar la próxima semana. Esta regularidad en la clientela es esencial para el éxito económico de las meretrices de nivel medio-alto, quienes construyen relaciones a largo plazo con clientes específicos más que depender únicamente de encuentros casuales. A lo largo del día, Claudia atiende a una variedad impresionante de clientes que ilustra la complejidad social de la Roma imperial. Su segundo cliente es completamente diferente de Marcus. Gaius Antonius, un joven senador de apenas 25 años que viene de una de las familias más prestigiosas de Roma. Gaius representa un fenómeno común en la clase alta romana. Jóvenes aristócratas que usan los servicios de prostitutas de lujo como parte de su educación sexual y social antes del matrimonio. En su clase social se espera que los hombres jóvenes adquieran experiencia sexual con profesionales antes de casarse con vírgenes de familias respetables. Pero la visita de Gaius no es solo sobre educación sexual. Como miembro del Senado, está constantemente bajo escrutinio público. Su comportamiento, sus asociaciones, sus palabras están siendo observadas y juzgadas por rivales políticos que buscan cualquier oportunidad para dañar su reputación o la de su familia. Con Claudia, Gaius puede relajarse completamente. Puede discutir sus preocupaciones sobre la política imperial, sus dudas sobre decisiones que debe tomar en el Senado, sus frustraciones con las maquinaciones de otros senadores.
Claudia funciona efectivamente como consejera política, proporcionando una perspectiva externa e inteligente sobre los asuntos que dominan la vida de Gaius. Este aspecto político del trabajo de las meretrices de alto nivel es una parte poco conocida, pero extremadamente importante de cómo funcionaba realmente el poder en Roma. Las cortesanas más exitosas eran confidentes de senadores, generales, magistrados y hasta miembros de la familia imperial. Tenían acceso a información política sensible y a menudo influyen indirectamente en decisiones importantes del Estado. Gaius paga a Claudia 120 ases por 2 horas de su tiempo, un precio que refleja tanto su estatus social como la discreción absoluta que ella debe mantener sobre sus conversaciones. Esta discreción no es solo una expectativa, está respaldada por leyes específicas que protegían la confidencialidad de las relaciones entre clientes de alto rango y prostitutas de lujo. Las meretrices que violaran esta confidencialidad podían enfrentar castigos severos, incluyendo la pérdida de su licencia para trabajar en establecimientos de lujo, multas sustanciales y, en casos extremos, el exilio de Roma. Pero aquellas que mantenían la discreción apropiada podían desarrollar relaciones muy lucrativas con la élite política del imperio. El tercer cliente del día de Claudia es Titus Marcellus, un centurión del ejército romano que está de permiso después de una campaña en Germania. Titus representa otro segmento importante de la clientela. Soldados profesionales que han pasado meses o años en campañas militares sin acceso a compañía femenina. Los soldados romanos tenían prohibido casarse durante su servicio activo, una política diseñada para mantener su concentración en asuntos militares y prevenir conflictos de lealtad entre familia y ejército. Como resultado, dependían casi exclusivamente de prostitutas para satisfacer sus necesidades sexuales y emocionales. Titus ha estado en Germania durante 8 meses, luchando contra tribus germánicas rebeldes en condiciones brutales. Ha visto compañeros morir, ha matado enemigos en combate cuerpo a cuerpo y ha vivido en condiciones de estrés físico y psicológico constante. Su visita a Claudia es tanto terapéutica como sexual. La experiencia militar había creado una industria especializada dentro de la prostitución romana. Algunas meretrices se especializan en atender soldados, desarrollando técnicas específicas para ayudar a hombres que sufrían lo que hoy conoceríamos como trauma de combate. Claudia ha sido entrenada en métodos para calmar la ansiedad, técnicas de relajación física y formas de proporcionar consuelo emocional a hombres que han experimentado violencia extrema. Su trabajo con Titus incluye masajes terapéuticos, conversación sobre experiencias militares e intimidad sexual diseñada específicamente para ayudar a soldados a reconectarse con experiencias humanas positivas. No todos los clientes de Claudia son tan respetables o fáciles de manejar como Marcus, Gaius y Titus. Su cuarto cliente del día ilustra algunos de los desafíos y peligros inherentes al trabajo sexual, incluso en los establecimientos más regulados y protegidos. Lucius Crassus llega al lupanar claramente ebrio, a pesar de que apenas es media tarde. Es un hombre de unos 40 años, hijo de una familia senatorial venida a menos que ha perdido la mayor parte de su fortuna heredada debido a malas inversiones y hábitos de juego compulsivo. Lucius representa un tipo de cliente problemático común en los lupanares. Hombres de clase alta que han perdido su estatus económico, pero mantienen actitudes de superioridad y derecho que los llevan a tratar mal a las trabajadoras sexuales. Cuando Lucius intenta entrar en la habitación de Claudia, ella inmediatamente nota signos que indican peligro potencial. Su nivel de intoxicación, su comportamiento agresivo y su aparente resentimiento hacia la necesidad de pagar por servicios sexuales que siente que debería recibir gratuitamente debido a su estatus social. Aquí es donde el sistema de protección del lupanar demuestra su efectividad. Claudia no está sola para manejar esta situación potencialmente peligrosa. El establecimiento tiene múltiples niveles de seguridad diseñados específicamente para proteger a las trabajadoras de clientes problemáticos.
Primero, hay un sistema de señales silenciosas que las trabajadoras pueden usar para alertar a la administración sobre problemas. Claudia simplemente toca una pequeña campana cerca de su cama en un patrón específico, señalando que necesita asistencia inmediata. Segundo, hay guardias entrenados específicamente para manejar situaciones con clientes problemáticos. Estos no son matones callejeros, sino profesionales entrenados en técnicas de de-escalación, remoción física sin violencia excesiva y manejo de individuos intoxicados o emocionalmente inestables. En menos de 2 minutos, Marcus Servius, el jefe de seguridad del lupanar, aparece en la habitación de Claudia. Marcus es un ex gladiador que ha sido entrenado no solo en combate físico, sino también en técnicas de persuasión y control de situaciones tensas. Marcus evalúa rápidamente la situación y determina que Lucius está demasiado intoxicado para ser un cliente seguro. Usando una combinación de autoridad tranquila y presión física sutil, escolta a Lucius fuera del establecimiento con la sugerencia de que regrese cuando esté sobrio y en mejor disposición. Esta intervención protege no solo a Claudia, sino también la reputación del establecimiento. Los lupanares de calidad mantenían su estatus precisamente porque proporcionaban ambientes seguros y agradables tanto para trabajadoras como para clientes respetables. Después del incidente con Lucius, Claudia toma un descanso de 1 hora para almorzar y recuperarse emocionalmente. Este descanso no es solo tiempo personal. Es una inversión calculada en su capacidad para proporcionar servicio de calidad a clientes posteriores. Durante el almuerzo, Claudia revisa sus finanzas del día hasta ese punto. Ha ganado 200 haces de 3 clientes exitosos, una cantidad que excede significativamente los ingresos diarios promedio de la mayoría de trabajadores romanos. Para ponerlo en perspectiva, un obrero de construcción calificado ganaba aproximadamente 4 haces por día, mientras que un soldado romano recibía un denario, 16 haces, por día más comida y alojamiento. Pero estos ingresos brutos no representan las ganancias netas de Claudia. Como la mayoría de las meretrices que trabajaban en establecimientos, ella no es propietaria independiente de su negocio, sino que trabaja según un sistema de participación en ganancias con la administración del lupanar. Del dinero que gana, Claudia debe pagar aproximadamente el 40% al propietario del establecimiento. Este porcentaje cubre múltiples servicios: uso de la habitación e instalaciones, seguridad, atención médica, comidas, lavandería y administración general del negocio. Adicionalmente, debe reservar aproximadamente el 20% de sus ingresos netos para gastos profesionales: ropa, cosméticos, perfumes, joyas y mantenimiento de su apariencia física. El trabajo sexual de alto nivel requería inversión constante en presentación personal. Otro 10% va a lo que podríamos llamar seguro social, contribuciones al fondo comunal de las prostitutas para emergencias médicas, períodos de enfermedad y eventual retiro del trabajo activo. Esto significa que del dinero que gana diariamente, Claudia retiene aproximadamente el 30% para gastos personales, ahorros y planificación del futuro. Incluso con esta división, sus ingresos netos siguen siendo sustancialmente superiores a los de la mayoría de mujeres romanas de cualquier clase social. Pero aquí viene un aspecto crucial que a menudo se omite en las discusiones sobre prostitución en el mundo antiguo. Las meretrices exitosas no solo ganaban dinero, lo invertían de maneras sofisticadas que podían generar riqueza a largo plazo. Claudia, como muchas de sus colegas, había desarrollado una cartera de inversiones diversificada. Poseía participaciones en un taller de cerámica en los suburbios de Roma. Había prestado dinero con interés a comerciantes que necesitaban capital para viajes de negocios. Y tenía inversiones en barcos comerciales que transportaban mercancías entre Roma y Alejandría. Estas inversiones no eran excepcionales, sino típicas de meretrices de nivel medio-alto que entendían que su carrera en el trabajo sexual activo era limitada y que necesitaban desarrollar fuentes alternativas de ingresos para su futuro,
Muchas meretrices exitosas eventualmente se convertían en propietarias de lupanares, administradoras de redes de prostitutas o inversionistas en otros tipos de negocios completamente no relacionados con el sexo. Después de su descanso para almorzar, Claudia regresa al trabajo para atender la clientela de la tarde. Los clientes vespertinos tienden a ser diferentes de los matutinos, más variados en clase social, más propensos a ser turistas o visitantes de otras partes del imperio, y a menudo más interesados en experiencias especializadas o inusuales. Su primer cliente de la tarde es Apollodorus, un comerciante griego de especias que está en Roma por una semana negociando contratos para importar canela y pimienta desde India. Apollodorus representa el aspecto internacional de la clientela de los lupanares romanos. Roma en el siglo I después de Cristo era la ciudad más cosmopolita del mundo conocido, atrayendo visitantes, comerciantes, diplomáticos y turistas de todas las partes del imperio y más allá. Muchos de estos visitantes veían las famosas meretrices romanas como una atracción turística específica de la ciudad, algo que no podían experimentar en sus lugares de origen. Apollodorus ha escuchado sobre las cortesanas romanas en Alejandría y tiene expectativas específicas basadas en esas historias. Quiere experimentar lo que considera auténtica hospitalidad sexual romana, incluyendo conversación en latín perfecto, servicios sexuales que incorporen técnicas específicamente romanas y acceso a vinos y comidas que sean típicos de la capital del imperio. Claudia está bien preparada para satisfacer estas expectativas. Ha sido entrenada específicamente para atender clientes internacionales y entiende que parte de su valor como meretriz es su capacidad para proporcionar experiencias que los visitantes perciban como auténticamente romanas. Su interacción con Apollodorus incluye no solo servicios sexuales, sino también lo que podríamos llamar turismo cultural. Conversación sobre la historia de Roma, explicaciones de costumbres romanas y hasta recomendaciones sobre qué ver y hacer durante el resto de su visita a la ciudad. El aspecto más fascinante de la interacción entre Claudia y Apollodorus es cómo ilustra el papel de las meretrices como embajadoras culturales informales del Imperio Romano. Para muchos visitantes extranjeros, especialmente aquellos de alta clase social, las cortesanas romanas eran su primera y a veces más significativa interacción con la cultura romana sofisticada. Esto creaba una responsabilidad cultural que las meretrices más exitosas se tomaban muy en serio. Entendían que su trabajo no se limitaba a proporcionar placer sexual, sino que incluía la representación de los valores, la sofisticación y el estilo de vida romano ante una audiencia internacional. Como resultado, muchas meretrices desarrollaron conocimientos enciclopédicos sobre historia romana, política contemporánea, arte, arquitectura, literatura y filosofía. No lo hacían solo por curiosidad intelectual, sino porque estos conocimientos eran herramientas profesionales esenciales para su éxito económico. Apollodorus paga a Claudia 80 haces por aproximadamente 90 minutos, incluyendo tiempo para conversación cultural, una comida ligera de especialidades romanas y servicios sexuales que incorporan técnicas que él puede describir como específicamente romanas cuando regrese a Alejandría. El segundo cliente vespertino de Claudia es completamente diferente. Quintus Fabius, un joven de 18 años que está visitando un lugar por primera vez en su vida. Quintus viene de una familia de clase media que ha ahorrado dinero específicamente para proporcionarle esta experiencia como parte de su educación hacia la adultez. En la sociedad romana, la iniciación sexual de jóvenes hombres con prostitutas profesionales no era considerada inmoral o problemática, sino una parte necesaria y saludable de su desarrollo hacia la masculinidad adulta. Las familias respetables frecuentemente organizaban y financiaban estas experiencias como inversiones en el futuro bienestar de sus hijos. El trabajo de Claudia con Quintus representa una de las funciones más importantes y respetadas de las meretrices romanas, la educación sexual de jóvenes hombres. Esta no era una función que se tomaba a la ligera. Requería habilidades especializadas,
paciencia y un entendimiento sofisticado de psicología masculina. Las meretrices que se especializaban en primeras experiencias habían desarrollado métodos específicos para hacer que estas iniciaciones fueran positivas, educativas y emocionalmente saludables para los jóvenes involucrados. El enfoque de Claudia con Quintus comienza con una conversación extensa sobre expectativas, ansiedades y preguntas. Muchos jóvenes llegaban a sus primeras experiencias sexuales con ideas completamente irreales sobre sexo, derivadas de conversaciones con amigos igualmente inexpertos, historias exageradas o malentendidos sobre anatomía y técnica sexual. Claudia dedicó casi 30 minutos simplemente hablando con Quintus, respondiendo preguntas, corrigiendo conceptos erróneos y proporcionando educación básica sobre anatomía femenina, técnicas de estimulación y la importancia de la comunicación durante la intimidad sexual. Esta educación incluye aspectos que van mucho más allá de la técnica física. Claudia explica la importancia del consentimiento mutuo, técnicas para reconocer y responder a las necesidades de una pareja sexual, y métodos para crear conexiones emocionales que hagan que las experiencias sexuales sean satisfactorias para ambas personas involucradas. También proporciona información práctica sobre higiene sexual, reconocimiento de enfermedades de transmisión sexual y métodos anticonceptivos. Este conocimiento era crucial para jóvenes que eventualmente se casarían con vírgenes que dependían completamente de la experiencia de sus maridos para navegación sexual. Cuando finalmente proceden a la intimidad física, Claudia mantiene un enfoque educativo que prioriza la comodidad y confianza de Quintus sobre la eficiencia o intensidad de la experiencia. Su objetivo no es simplemente proporcionar placer físico, sino enseñar técnicas y actitudes que harán de Quintus un amante más efectivo y considerado en futuras relaciones. Esto incluye instrucción práctica sobre estimulación femenina, técnicas de prolongación del placer masculino, posiciones sexuales que maximizan la satisfacción mutua y métodos para mantener comunicación durante la intimidad. Después de la experiencia sexual, Claudia pasa tiempo adicional con Quintus discutiendo lo que ha ocurrido, respondiendo preguntas adicionales y proporcionando consejos sobre cómo aplicar lo que ha aprendido en futuras relaciones románticas. Esta función educativa de las meretrices era tan valorada que muchas familias desarrollan relaciones a largo plazo con cortesanas específicas, regresando con múltiples hijos a lo largo de los años para asegurar que cada uno recibiera educación sexual de la misma fuente confiable y profesional. Los padres de Quintus pagan a Claudia 150 haces por aproximadamente 3 horas de su tiempo, un precio premium que refleja la importancia especializada de esta función y la expectativa de que proporcionará no solo una experiencia, sino una educación completa. Narrativa: el final del día laboral. Cuando el sol comienza a ponerse sobre las colinas romanas, Claudia ha completado un día de trabajo típico pero exitoso. Ha atendido 5 clientes, ganado más de 500 haces brutos y proporcionado una variedad de servicios que van mucho más allá de la simple gratificación sexual. Su último cliente del día es Marcus Aurelius Corbus, un magistrado municipal de mediana edad que visita el lupanar regularmente una vez por semana como parte de una rutina establecida que ha mantenido durante más de 5 años. Marcus representa el tipo de cliente más valioso para las meretrices establecidas. Regulares de largo plazo que proporcionan ingresos predecibles. Raramente causan problemas y han desarrollado relaciones que van más allá de transacciones puramente comerciales. Durante sus 5 años de visitas semanales, Marcus ha desarrollado una relación genuina con Claudia que incluye preocupación mutua por el bienestar del otro, intercambio de regalos ocasionales y conversaciones sobre planes y aspiraciones futuras. Marcus paga a Claudia no solo por servicios inmediatos, sino también por lo que podríamos llamar membership en su vida. La seguridad de saber que puede contar con ella para compañía, conversación e intimidad de manera regular y predecible.
Esta estabilidad es crucial para Marcus, cuya vida profesional como magistrado está llena de estrés, decisiones difíciles y presiones políticas constantes. Su tiempo semanal con Claudia funciona como una especie de terapia que lo ayuda a mantener equilibrio emocional y perspectiva sobre los desafíos de su carrera pública. Para Claudia, clientes como Marcus representan la base económica que hace posible su estilo de vida. Sus pagos regulares proporcionan el ingreso estable que le permite rechazar clientes problemáticos, invertir en su apariencia y educación y planificar para su futuro económico. Después de que Marcus se va, Claudia realiza sus rituales de final del día, que son tan importantes como los matutinos para mantener su bienestar físico, emocional y espiritual. Primero se baña completamente para limpiarse de los residuos físicos del día de trabajo. Este baño no es solo higiénico, sino también ritual, simbolizando la transición entre su identidad profesional como meretriz y su identidad personal como mujer individual. Luego regresa a su altar de Venus Pandemos para rituales de agradecimiento. Estos incluyen ofrendas de una parte de sus ganancias del día, generalmente una pequeña moneda, flores frescas cuando están disponibles e incienso aromático. Sus oraciones de la tarde incluyen agradecimientos específicos por la protección recibida durante el día, por clientes que la trataron con respeto, por ganancias exitosas y por la salud física que le permitió trabajar de manera efectiva. También incluye peticiones para el día siguiente, por seguridad continua, por clientes generosos y respetuosos y por oportunidades de avance profesional. Estos rituales religiosos no eran superstición vacía, sino parte integral de cómo las prostitutas romanas mantenían estabilidad psicológica en una profesión que, por muy legal y socialmente aceptada que fuera, seguía siendo emocionalmente desafiante. Pero los rituales individuales de prostitutas como Claudia eran solo una pequeña parte de un sistema religioso mucho más amplio y público que integraba completamente la prostitución en la vida espiritual del Imperio Romano. El festival más importante para las trabajadoras sexuales era el Veneralia, celebrado cada 23 de abril en honor de Venus Pandemos. Este no era un festival marginal o vergonzoso, sino una celebración pública oficial patrocinada por el Estado romano y participada por cientos de miles de ciudadanos de todas las clases sociales. Durante las Veneralia, toda la actividad sexual comercial en Roma se convertía en acto religioso oficial. Las prostitutas de todos los niveles, desde escorta errática hasta las delicatae más exclusivas, participaban en procesiones públicas que marchaban por las calles principales de la ciudad, desde la Subura hasta el Foro Romano, desde el Campus Martius hasta las colinas residenciales de la élite. Estas procesiones no eran exhibiciones de vergüenza o degradación, sino celebraciones jubilosas de la sexualidad como fuerza divina esencial para la prosperidad y fertilidad del imperio. Las participantes llevaban coronas de flores, túnicas de colores brillantes y cantaban himnos religiosos específicamente compuestos para honrar a Venus en su aspecto de protectora del amor comercial. Lo más impresionante de las Veneralia era que durante este festival, las distinciones sociales normales entre prostitutas y mujeres respetables se suspendían parcialmente. Matronas de familias senatoriales participaban en algunos de los rituales, no como trabajadoras sexuales, sino como devotas de Venus, que reconocían la importancia de todos los aspectos del amor divino para el bienestar del Estado. Algunas matronas incluso hacían ofrendas financieras sustanciales a los templos de Venus Pandemos, contribuyendo a fondos que proporcionaban apoyo médico y económico a prostitutas en necesidad. Esto reflejaba una comprensión sofisticada de que la prostitución, aunque ocupacionalmente distinta del matrimonio, era complementaria más que opuesta a las instituciones familiares tradicionales. Durante las Veneralia, muchos de los templos dedicados a Venus funcionaban como centros temporales de prostitución sagrada, donde mujeres que normalmente no eran trabajadoras sexuales ofrecían servicios como actos de devoción religiosa.
Esta prostitución sagrada temporal no era considerada adulterio o inmoralidad, sino la más alta forma de servicio religioso, comparable a otros tipos de sacrificio ritual que los romanos hacían para asegurar el favor divino. Las ganancias de esta prostitución sagrada iban directamente a los templos, donde se usaban para mantener los edificios religiosos, pagar a los sacerdotes y financiar servicios sociales como orfanatos, hospitales y programas de asistencia para viudas y ancianos indigentes. Las Veneralia no eran el único festival romano que integraba la prostitución en la vida religiosa pública. El calendario romano incluía múltiples celebraciones que reconocían y celebraban diferentes aspectos de la sexualidad humana como fuerzas divinas esenciales. Las Floralia, celebradas a finales de abril y principios de mayo en honor de Flora, la diosa de las flores y la primavera, incluían representaciones teatrales donde prostitutas actuaban desnudas en comedias eróticas para audiencias que incluían familias completas. Estas representaciones no eran consideradas obscenas, sino celebraciones apropiadas de la fertilidad natural que Flora representaba. Los romanos entendían que la sexualidad humana era parte integral de los ciclos naturales de nacimiento, crecimiento y renovación que aseguraban la prosperidad agrícola y la continuidad del imperio. Durante las Floralia, las prostitutas tenían licencia social completa para comportarse de maneras que normalmente estaban restringidas por protocolo y ley. Podían usar colores de ropa reservados para matronas respetables, podían caminar por áreas de la ciudad normalmente prohibidas para ellas, y podían interactuar socialmente con hombres de cualquier clase social sin las restricciones habituales. Las Lupercalia, celebradas en febrero, incluían rituales de fertilidad que involucraron tanto a prostitutas como a jóvenes de familias aristocráticas corriendo desnudos por las calles de Roma, golpeando a mujeres con correas hechas de piel de cabra para promover fertilidad y facilitar el parto. Durante las Lupercalia, algunos de los jóvenes aristócratas que participaban en los rituales de fertilidad visitaban lupanares como parte de las celebraciones religiosas oficiales. Estos encuentros sexuales durante festivales religiosos eran considerados especialmente auspiciosos y se creía que proporcionaban protección divina tanto para los participantes como para el imperio en general. Los Liberalia, dedicados a liberar, el equivalente romano de Baco Dionisio, incluían celebraciones de la sexualidad como liberación de las restricciones sociales normales. Durante estos festivales, que duraban varios días, las prostitutas organizaban sus propias celebraciones paralelas que incluían competencias de belleza, concursos de habilidades sexuales y ceremonias de iniciación para nuevas trabajadoras. Estas celebraciones de Liberalia servían múltiples funciones para la comunidad de trabajadoras sexuales. Proporcionaban oportunidades para el networking profesional, para la transmisión de conocimientos y técnicas entre generaciones y para el fortalecimiento de los bonds de solidaridad que sostenían su sistema informal de apoyo mutuo. También funcionaban como oportunidades de reclutamiento, donde mujeres jóvenes que consideraban entrar en la prostitución podían observar la realidad del trabajo, hacer preguntas a profesionales experimentadas y tomar decisiones informadas sobre sus futuras carreras. Los aspectos religiosos de la prostitución romana no se limitaban a festivales anuales, sino que estaban integrados en la operación diaria de los lupanares. Cada establecimiento funcionaba, en parte, como un templo dedicado a aspectos específicos de la divinidad sexual. Los lupanares de mayor calidad tenían capillas internas dedicadas a Venus, Príapo, Flora y otras deidades asociadas con la sexualidad y la fertilidad. Estas capillas no eran decoraciones, sino centros activos de práctica religiosa donde tanto trabajadoras como clientes realizaban rituales antes y después de los encuentros sexuales. Los rituales presexuales incluían purificación con agua consagrada, ofrendas de incienso o pequeñas monedas, y oraciones pidiendo que el encuentro fuera mutuamente satisfactorio y físicamente seguro. Los rituales postsexuales incluían agradecimientos por el placer recibido y peticiones para que los efectos positivos del encuentro se extendieran a otras áreas de la vida.
Muchos clientes regulares desarrollaban relaciones religiosas personales con las deidades de sus lupanares favoritos, haciendo ofrendas regulares, participando en festivales específicos del establishment y hasta financiando mejoras a las instalaciones religiosas. Los propietarios más prósperos de lupanares a menudo financiaban la construcción de templos públicos dedicados a Venus Pandemos, no solo como actos de devoción religiosa, sino como inversiones que aumentaban su estatus social y atraían más clientela a sus establecimientos. Algunos de estos templos financiados por la industria de la prostitución se convertían en destinos arquitectónicos significativos, decorados por los mejores artistas del imperio y equipados con bibliotecas, jardines e instalaciones que rivalizaban con los templos financiados por la aristocracia tradicional. La prostitución sagrada permanente también existía en ciertos templos dedicados específicamente a esta práctica. A diferencia de la prostitución sagrada temporal durante festivales, estos templos tenían staff permanente de mujeres dedicadas exclusivamente al servicio sexual religioso. Estas mujeres no eran prostitutas en el sentido comercial tradicional, sino sacerdotisas, cuya función religiosa principal era proporcionar experiencias sexuales que conectarán a los devotos directamente con la presencia divina. Los servicios en estos templos eran considerablemente más caros que la prostitución comercial regular, pero ofrecían experiencias que los devotos creían que tenían poder espiritual y transformativo que iba mucho más allá del placer físico. Para entender completamente el papel de la prostitución en la Roma imperial, debemos examinar las historias de las cortesanas más exitosas que llegaron a ejercer influencia política directa sobre los destinos del imperio. Estas mujeres trascendieron completamente las categorías tradicionales de prostitución para convertirse en figuras de poder real, comparables en influencia a senadores, generales y hasta miembros de la familia imperial. La más famosa de todas fue Acté, una liberta de origen griego que se convirtió en la amante oficial del emperador Nerón durante los primeros años de su reinado. Acté no era técnicamente una prostituta en el sentido comercial, pero había comenzado su carrera en los círculos de cortesanas de alto nivel antes de llamar la atención del joven emperador. La relación entre Nerón y Acté ilustra perfectamente cómo las mujeres que comenzaban en el mundo de la prostitución podían ascender hasta posiciones de influencia política extraordinaria. Acné no solo era la compañera sexual favorita del emperador, se convirtió en su consejera política más confiada, influyendo en decisiones sobre política exterior, nombramientos administrativos y hasta en la selección de generales para campañas militares cruciales. Los historiadores antiguos registran múltiples ocasiones donde Acté persuadió a Nerón de tomar decisiones específicas sobre asuntos de Estado. Durante la revuelta de Boudica en Britania, fue Acté quien convenció al emperador de enviar refuerzos adicionales que finalmente aseguraron la victoria romana. Cuando hubo debates sobre la política imperial hacia las provincias orientales, las opiniones de Acté sobre la administración de territorios griegos fueron fundamentales para las decisiones finales. Pero el poder de Acté iba más allá de su influencia personal sobre Nerón. Como favorita imperial controlaba acceso al emperador, lo que significaba que senadores, generales, gobernadores provinciales y embajadores extranjeros necesitaban su aprobación para obtener audiencias imperiales. Esta posición le permitió desarrollar una red de alianzas políticas que se extendía por todo el imperio. Gobernadores provinciales le enviaban regalos costosos y cartas regulares manteniéndola informada sobre desarrollos en sus territorios. Comerciantes ricos financiaban proyectos que ella apoyaba. Hasta reyes, cliente de naciones fronterizas, enviaban embajadores especiales para cultivar su favor. Acté usó esta influencia de maneras que beneficiaron tanto sus intereses personales como el bienestar del imperio. Promueve políticas que mejoraron las condiciones de vida de los esclavos y libertos, financió proyectos de construcción pública en Roma y estableció fondos para el cuidado de huérfanos y viudas. También usó su posición para avanzar las carreras de otras mujeres del mundo de la prostitución de lujo.
Varias de sus antiguas colegas recibieron nombramientos en la administración imperial, posiciones que tradicionalmente estaban reservadas exclusivamente para hombres de familias aristocráticas. Cuando la relación con Nerón finalmente terminó, Acté no perdió su influencia política. Había desarrollado suficientes alianzas independientes que continuó siendo una figura importante en los círculos de poder romano durante décadas. Eventualmente se casó con un senador rico, fusionándose completamente con la aristocracia tradicional mientras mantenía conexiones con el mundo del entretenimiento, de lujo del cual había emergido. Otra figura que ilustra la intersección entre prostitución y poder político imperial fue Valeria Mesalina, la tercera esposa del emperador Claudio. Aunque Mesalina no era técnicamente una prostituta, su uso del poder sexual y su relación con el mundo de los lupanares romanos revela aspectos fascinantes sobre cómo la sexualidad funcionaba como herramienta política en los niveles más altos del imperio. Mesalina era conocida por organizar competencias sexuales donde participaba personalmente contra prostitutas profesionales de alto nivel. Estas competencias no eran entretenimiento privado, sino eventos políticos donde demostraba su poder sobre las instituciones sexuales del imperio. Los historiadores antiguos registran que Mesalina regularmente visitaba los lugares más exclusivos de Roma, no como cliente, sino como autoridad imperial, supervisando y a menudo participando directamente en las actividades. Estas visitas servían múltiples propósitos políticos. Demostraban que ningún aspecto de la vida romana estaba fuera del control imperial. Proporcionaban información directa sobre el estado de ánimo popular en estos centros sociales importantes y establecen conexiones personales con redes informales de poder que operaban en paralelo a las estructuras gubernamentales oficiales. Mesalina también usó el sistema de prostitución como herramienta de castigo político. Cuando quería humillar a esposas de senadores que se oponían a sus políticas, las obligaba a trabajar como prostitutas en lugares públicos. Este castigo era considerado más devastador para las familias aristocráticas que multas, confiscación de propiedades o incluso exilio. Lo más impresionante sobre el uso político de la prostitución por parte de Mesalina era su comprensión sofisticada de cómo el control de la sexualidad se traducía directamente en control político. Al dominar las instituciones sexuales del imperio, establecía su autoridad sobre aspectos fundamentales de la vida romana que afectan a ciudadanos de todas las clases sociales. Sus conexiones con el mundo de las cortesanas de lujo le proporcionaban acceso a información política que no estaba disponible a través de canales oficiales. Los senadores, magistrados y generales que visitaban estos establecimientos a menudo revelaban información sensible durante conversaciones íntimas que luego era reportada directamente a Mesalina. Esta red de inteligencia sexual era tan efectiva que Mesalina frecuentemente sabía sobre conspiraciones políticas, planes militares y maniobras económicas antes que los espías oficiales del emperador. Usó esta información para consolidar su poder, eliminar amenazas potenciales y promover políticas que favorecen sus intereses. Cuando Mesalina finalmente fue ejecutada por traición, después de casarse bígamamente mientras aún estaba casada con Claudio, su red de alianzas en el mundo de la prostitución de lujo continuó operando de manera independiente, demostrando que había creado estructuras de poder duraderas que trascendían su persona individual. Un aspecto menos conocido, pero extraordinariamente importante de la prostitución romana de alto nivel era su función en la diplomacia internacional. Las cortesanas más sofisticadas frecuentemente servían como intermediarias informales en negociaciones con reinos cliente, tribus fronterizas y otras potencias mediterráneas. Esta función diplomática se desarrolló naturalmente de la clientela internacional de los lupanares más exclusivos de Roma. Embajadores, príncipes extranjeros y comerciantes internacionales que visitaban la capital del imperio frecuentemente desarrollan relaciones con cortesanas específicas que podían proporcionar no solo compañía, sino también información valiosa sobre política romana y conexiones con figuras importantes del gobierno.
Julia Maesa, una cortesana siria que trabajaba en uno de los establecimientos más exclusivos cerca del Palatino, desarrolló especialización particular en relaciones con la élite del Medio Oriente. Hablaba fluidamente árabe, arameo, persa y griego, además de latín perfecto, lo que la hacía invaluable para visitantes de las provincias orientales del imperio. A lo largo de su carrera, Julia Maesa facilitó múltiples negociaciones importantes entre Roma y diversos reinos orientales. Cuando había tensiones sobre derechos comerciales en rutas de especias, ella servía como intermediaria informal, transmitiendo propuestas y contrapropuestas entre oficiales romanos y representantes extranjeros. Su casa particular se convirtió en un centro diplomático no oficial, donde se realizaban reuniones que no podían tomar lugar en instalaciones gubernamentales formales. Tratados comerciales, acuerdos militares y hasta alianzas matrimoniales entre familias aristocráticas romanas y extranjeras fueron negociados inicialmente en su salón. El gobierno romano reconocía oficiosamente el valor diplomático de cortesanas como Julia Maesa. Aunque nunca recibieron títulos oficiales o salarios gubernamentales, tenían acceso a información diplomática clasificada, recibían informes sobre política exterior y eran consultadas regularmente sobre asuntos relacionados con sus áreas de especialización geográfica. Esta función diplomática no oficial era tan valiosa que el gobierno romano ocasionalmente financiaba las actividades de cortesanas específicas, proporcionándoles recursos para mantener el estilo de vida lujoso necesario para atraer y retener clientes internacionales importantes. Julia Maesa, por ejemplo, recibía subsidios gubernamentales para importar sedas persas, especias árabes, joyas egipcias y otros lujos orientales que hacían su establecimiento particularmente atractivo para visitantes del Medio Oriente. También recibía financiación para mantener cocineros especializados en cocinas extranjeras, músicos que tocaban instrumentos orientales y bibliotecas con literatura en múltiples idiomas. Cuando Julia Maesa finalmente se retiró de la prostitución activa, fue recompensada por sus servicios diplomáticos informales con una villa lujosa en Baiae, el lugar de descanso favorito de la aristocracia romana, donde continuó organizando reuniones diplomáticas y manteniendo su red de contactos internacionales. Las conexiones entre prostitución y política en Roma incluían también actividades que podríamos clasificar como espionaje sexual. Las cortesanas más hábiles eran expertas en extraer información confidencial de clientes durante momentos de intimidad, cuando los hombres estaban más relajados y menos cautelosos sobre lo que revelaban. Esta función de inteligencia no era accidental, sino sistemáticamente cultivada. Las meretrices más exitosas recibían entrenamiento específico en técnicas de interrogación sutil, métodos para recordar y organizar información compleja, y sistemas para comunicar inteligencia valiosa a las personas apropiadas. Livia Drusila, una cortesana especializada en clientela senatorial, había desarrollado métodos sofisticados para obtener información sobre debates senatoriales, patrones de votación y alianzas políticas cambiantes. Sus técnicas incluían conversación aparentemente casual sobre eventos políticos durante los preliminares sexuales, cuando los hombres estaban distraídos pero aún coherentes. También usaba el período postsexual, cuando muchos hombres experimentan relajación emocional y desinhibición temporal, para hacer preguntas más directas sobre asuntos sensibles. Su entrenamiento incluía psicología básica sobre cómo las experiencias sexuales afectan los procesos de toma de decisiones masculinos, y cuándo los hombres eran más propensos a revelar información que normalmente mantendrían confidencial. La información que Livia Drusila reunía era compilada sistemáticamente y vendida a varias facciones políticas interesadas en inteligencia sobre sus rivales. Este comercio de información política era tan lucrativo que sus ganancias del espionaje frecuentemente excedían sus ingresos de servicios sexuales directos. El espionaje sexual operaba en múltiples niveles de sofisticación. En el nivel más básico, prostitutas ordinarias proporcionaban información sobre conversaciones que escuchaban de clientes ebrios.
En niveles superiores, cortesanas entrenadas conducían operaciones de inteligencia complejas que podían influir en decisiones políticas importantes. Algunas meretrices se especializaban en objetivos específicos, desarrollando relaciones a largo plazo con figuras políticas particulares para obtener acceso continuo a información sensible. Estas operaciones podían durar años, con las cortesanas funcionando efectivamente como agentes infiltrados en los círculos más altos del poder romano. Los servicios de inteligencia oficiales del imperio ocasionalmente reclutaban cortesanas para misiones específicas, proporcionándoles cobertura financiera, entrenamiento adicional y protección legal a cambio de información sobre amenazas potenciales al Estado. Durante períodos de inestabilidad política, como las guerras civiles que precedieron al establecimiento del Principado, las redes de espionaje sexual fueron cruciales para varios líderes militares. Información obtenida por cortesanas sobre planes enemigos, lealtades cambiantes y recursos militares influyó en el resultado de batallas que determinaron el futuro del imperio. La llegada del cristianismo al Imperio Romano marcó el comienzo del fin para el sistema elaborado de prostitución legal que había funcionado durante siglos. Sin embargo, esta transición no fue inmediata ni completa. Tomó más de 300 años e involucró múltiples fases de cambio social, legal y cultural. Durante los primeros siglos del cristianismo, cuando los cristianos eran una minoría perseguida, su oposición a la prostitución tenía poco impacto en las instituciones establecidas. Los primeros líderes cristianos denunciaban la prostitución como inmoral, pero carecían del poder político para cambiar las leyes o cerrar los lupanares. Interesantemente, algunos de los primeros conversos al cristianismo fueron prostitutas y exprostitutas que encontraron en la nueva religión una alternativa a las limitaciones sociales de su profesión. El mensaje cristiano de redención personal y dignidad humana universal era particularmente atractivo para mujeres que, por muy prósperas que fueran, seguían siendo marginadas en ciertos aspectos de la sociedad romana. María de Magdala, tradicionalmente identificada con la mujer pecadora del Nuevo Testamento, aunque los académicos modernos disputan esta identificación, se convirtió en un símbolo poderoso de cómo las ex-prostitutas podían encontrar nueva identidad y propósito en las comunidades cristianas primitivas. Sin embargo, la conversión de prostitutas individuales no desafió inmediatamente el sistema institucional. Durante los siglos II y III, la prostitución romana continuó operando normalmente mientras las comunidades cristianas crecían en paralelo. El verdadero cambio comenzó con la conversión del emperador Constantino en el siglo IV. Aunque Constantino no prohibió inmediatamente la prostitución, comenzó a implementar políticas que gradualmente minaron las bases legales y sociales que habían sostenido el sistema durante siglos. Las primeras reformas incluyeron la eliminación de festivales religiosos que integraban prostitución sagrada, la reducción de subsidios gubernamentales a templos asociados con el comercio sexual y la introducción de restricciones adicionales sobre dónde y cómo podían operar los lupanares. Constantino comenzó a promover una moralidad sexual cristiana que redefinió la sexualidad como apropiada solo dentro del matrimonio monogámico. Esta redefinición desafió fundamentalmente las suposiciones básicas sobre las cuales se había construido la prostitución romana. Los sucesores de Constantino continuaron estas políticas, gradualmente haciendo más difícil y menos rentable la operación de establecimientos de prostitución. Aunque la prostitución no fue completamente prohibida hasta el siglo VI bajo Justiniano, su estatus legal, social y económico fue progresivamente erosionado durante los siglos IV y V. Para entender completamente el impacto histórico de la prostitución romana, debemos reconocer que no fue simplemente una institución económica, sino un sistema completo que integró aspectos sexuales, religiosos, políticos, sociales y culturales de la civilización más poderosa del mundo antiguo. La prostitución romana demostró que era posible organizar el comercio sexual de maneras que proporcionaran protecciones legales, beneficios sociales y oportunidades económicas para las trabajadoras,
mientras también satisfacían necesidades sociales más amplias relacionadas con la educación sexual, la diplomacia, la inteligencia política y la expresión religiosa. El sistema desarrolló mecanismos sofisticados para el avance profesional que permitían a mujeres hábiles ascender desde posiciones económicas marginales hasta niveles de riqueza, influencia y respeto social que rivalizaban con los de la aristocracia tradicional. Creó redes de apoyo mutuo entre trabajadoras que proporcionaban seguridad económica, protección física, educación continua y asistencia médica de maneras que anticiparon sistemas modernos de seguridad social y organización laboral. Integró el comercio sexual en estructuras religiosas que significaban la sexualidad como fuerza divina esencial para el bienestar individual y social, proporcionando marcos espirituales que contrastaba dramáticamente con las actitudes hacia la sexualidad que dominaría Europa durante los siguientes 1500 años. El sistema romano también demostró cómo el comercio sexual podía funcionar como institución de educación social, proporcionando educación sexual sistemática para jóvenes hombres, facilitando intercambio cultural entre diferentes grupos étnicos y sociales, y creando espacios sociales donde las convenciones normales podrían ser temporalmente suspendidas. Sus funciones políticas y diplomáticas ilustran cómo las relaciones sexuales pueden servir como herramientas de poder blando, facilitando negociaciones, proporcionando inteligencia y creando conexiones personales que trascienden barreras culturales y políticas formales. Quizás más significativamente, la prostitución romana desafía suposiciones modernas sobre la inevitabilidad de la marginalización y estigmatización de las trabajadoras sexuales. Demuestra que las sociedades pueden elegir integrar y dignificar el comercio sexual más que criminalizar o marginalizar. Las diferencias entre el enfoque romano hacia la prostitución y los enfoques dominantes en la mayoría de sociedades modernas son instructivas para debates contemporáneos sobre política sexual. Donde las sociedades modernas frecuentemente crean dicotomías morales absolutas entre sexualidad apropiada e inapropiada, los romanos desarrollaron un espectro continuo de expresiones sexuales, cada una apropiada para contextos específicos y funciones sociales particulares. Donde las políticas modernas frecuentemente ignoran las realidades económicas que llevan a mujeres hacia el trabajo sexual, los romanos crearon sistemas que reconocían explícitamente la motivación económica y proporcionaban mecanismos para que las trabajadoras mejoraran sus condiciones económicas y sociales. Donde los enfoques modernos frecuentemente aíslan a las trabajadoras sexuales de apoyo social y recursos legales, los romanos desarrollaron estructuras que integraron la prostitución en sistemas más amplios de protección social, atención médica y representación legal. Donde las sociedades modernas frecuentemente tratan la educación sexual como tema controvertido mejor manejado por padres individuales o instituciones médicas, los romanos crearon un sistema donde la educación sexual profesional era una función social reconocida y valorada. Sin embargo, es crucial reconocer que el sistema romano operaba en un contexto histórico específico que incluía instituciones, particularmente la esclavitud, que la mayoría de sociedades modernas rechazan como fundamentalmente inmorales. Muchas prostitutas romanas eran esclavas que carecían de opción real sobre su participación en el comercio sexual. Incluso aquellas que eran técnicamente libres operaban en una sociedad donde las opciones económicas para mujeres eran extremadamente limitadas, haciendo que la elección de la prostitución fuera frecuentemente más aparente que real. El sistema también reflejaba y reforzaba desigualdades de género profundas que restringía la autonomía sexual de las mujeres respetables mientras proporcionaban acceso sexual irrestricto a hombres de todas las clases sociales. Además, las protecciones y oportunidades que el sistema proporcionaba estaban disponibles principalmente para una élite de trabajadoras sexuales. Las prostitutas de menor nivel continuaban enfrentando condiciones que eran frecuentemente peligrosas, insalubres y económicamente precarias.
A pesar de estas limitaciones importantes, el ejemplo romano ofrece perspectivas valiosas para debates modernos sobre cómo las sociedades pueden abordar la realidad persistente del comercio sexual. La experiencia romana sugiere que es posible crear marcos legales que reconozcan la prostitución como trabajo legítimo, mientras también proporcionan protecciones robustas para las trabajadoras. Los sistemas de licenciamiento, regulación de salud, protección legal y apoyo social que los romanos desarrollaron podrían informar enfoques modernos hacia la descriminalización y regulación. El énfasis romano en la educación sexual profesional como función social valiosa podría informar debates sobre cómo proporcionar educación sexual comprensiva, que vaya más allá de información meramente técnica, para incluir aspectos emocionales, relacionales y éticos de la sexualidad humana. Los mecanismos romanos para avance profesional y transición fuera del trabajo sexual podrían informar políticas modernas diseñadas para expandir opciones económicas para trabajadoras sexuales y facilitar movilidad hacia otras formas de empleo. La integración romana de aspectos espirituales y comunitarios en el comercio sexual podría informar esfuerzos para reducir el estigma asociado con el trabajo sexual y crear comunidades de apoyo más fuertes para trabajadoras sexuales contemporáneas. Más fundamentalmente, el ejemplo romano desafía la suposición de que la marginalización de las trabajadoras sexuales es inevitable o natural. Demuestra que las sociedades pueden elegir diferentes enfoques que dignifican más que estigmatizan a las personas involucradas en comercio sexual. Sin embargo, cualquier aplicación de lecciones romanas a contextos modernos debe tomar en cuenta las diferencias fundamentales en valores, instituciones y condiciones sociales entre el mundo antiguo y contemporáneo. Los debates modernos sobre política sexual ocurren en contextos de derechos humanos universales, igualdad de género y autonomía individual que eran conceptos ajenos a la sociedad romana. Cualquier sistema moderno debe ser fundamentalmente construido sobre estos valores más que simplemente imitar instituciones antiguas. Mientras nuestro viaje imaginario por las calles de la Roma imperial llega a su fin, el sonido de las voces, la música y la actividad que escuchamos al comenzar continúa flotando desde las ventanas de los lupanares. Pero ahora entendemos que estos sonidos representan algo mucho más complejo que el simple comercio sexual. Representan un sistema social elaborado que integró la sexualidad humana en múltiples aspectos de la civilización romana: economía, religión, política, educación, diplomacia y cultura. Un sistema que, por todas sus fallas y limitaciones, reconoció la sexualidad como fuerza fundamental en la experiencia humana que requería regulación sofisticada más que simple prohibición o marginalización. La prostitución romana no era utópica, pero tampoco era el infierno de degradación y victimización que muchos imaginan cuando piensan en comercio sexual histórico. Era una institución compleja que proporcionó oportunidades económicas, protecciones sociales y hasta poder político a algunas mujeres, mientras también perpetuó desigualdades y limitaciones significativas. Su legado más importante no son los detalles específicos de cómo operaba, sino la demostración de que las sociedades tienen opciones sobre cómo abordar la realidad persistente de la sexualidad comercial. Pueden elegir enfoques que criminalizan y marginalizar, o pueden desarrollar sistemas que reconocen, regulan y proporcionan protecciones. Pueden tratar el trabajo sexual como evidencia de degradación moral, o pueden reconocerlo como forma de trabajo que, como otras formas de trabajo, puede ser organizada de maneras que maximicen protecciones y oportunidades para los trabajadores. Pueden perpetuar la división artificial entre sexualidad apropiada e inapropiada, o pueden desarrollar comprensión más matizada de la diversidad de expresión sexual humana y las diferentes necesidades que diferentes formas de relación sexual pueden satisfacer. El ejemplo romano no proporciona un plan para políticas modernas, pero sí demuestra que alternativas al estigma, criminalización y marginalización son posibles.
muestra que las sociedades que eligen abordar la prostitución con pragmatismo informado más que moralización absolutista pueden desarrollar instituciones que sirven mejor tanto a trabajadoras sexuales como a la sociedad más amplia. Al final de este viaje por el mundo de la prostitución romana, una lección emerge con claridad cristalina. La sexualidad humana es demasiado fundamental, demasiado poderosa y demasiado compleja para ser gobernada por enfoques simplistas que ignoran realidades económicas, sociales y psicológicas. Los romanos entendieron esto. Por todas sus limitaciones, desarrollaron un sistema que reconoció la sexualidad comercial como parte permanente de la experiencia humana que requería regulación reflexiva, no prohibición inefectiva. 2000 años después, mientras continuamos debatiendo estos mismos temas fundamentales, podríamos beneficiarnos de la sabiduría pragmática que permitió a Roma crear instituciones que duraron por siglos y proporcionaron marcos para el florecimiento humano que, en muchos aspectos, no han sido igualados por sociedades posteriores. Porque esto no era simplemente sobre sexo comercial en el mundo antiguo. Era sobre cómo las sociedades pueden elegir abordar aspectos fundamentales de la experiencia humana con sofisticación, pragmatismo y compromiso tanto hacia la dignidad individual como hacia la estabilidad social. Hoy, mientras las sociedades debaten políticas sobre trabajo sexual, tráfico humano, educación sexual y derechos reproductivos, la experiencia romana ofrece una perspectiva histórica valiosa sobre lo que es posible cuando las sociedades abordan estos temas con pragmatismo sofisticado más que ideología simplista. La próxima vez que escuches debates sobre políticas relacionadas con sexualidad, trabajo sexual o moralidad pública, recuerda que durante 1000 años, la civilización más avanzada del mundo occidental operó según suposiciones completamente diferentes sobre estos temas. Recuerda que mujeres como Claudia Acté, Julia Maesa y miles de otras encontraron en el sistema romano oportunidades para avance económico, influencia política y expresión personal que muchas sociedades modernas no proporcionan a trabajadoras sexuales contemporáneas. Recuerda que hombres como Marcus, Gaius, Titus y Apolodorus encontraron servicios que satisfacían necesidades humanas fundamentales de manera que minimizaba el daño social mientras maximizaba el beneficio individual y colectivo. Y recuerda sobre todo que las sociedades tienen opciones. Las políticas que gobiernan la sexualidad no son dictadas por leyes naturales inmutables, sino por decisiones humanas que pueden ser reconsideradas, reformuladas y mejoradas basadas en evidencia, compasión y compromiso hacia el florecimiento humano. El sistema romano de prostitución legal y regulada operó exitosamente durante más de 1000 años, proporcionando un marco para el florecimiento humano que combinó oportunidad individual con estabilidad social de maneras que pocas sociedades modernas han logrado en cualquier área de política social. La historia es un laboratorio de posibilidad humana. El experimento romano en integración comprensiva de sexualidad comercial dentro de la civilización más amplia representa uno de los experimentos más extensos y exitosos jamás conducidos en abordar estos desafíos fundamentales de organización social humana. Sus lecciones permanecen disponibles para cualquiera dispuesto a estudiarlas con mente abierta y compromiso hacia el florecimiento humano sobre pureza ideológica. Pero en las sombras de esta historia oficial existían rituales secretos, técnicas íntimas y prácticas prohibidas que ni siquiera los registros históricos se atrevían a documentar completamente. ¿Qué misterios eróticos guardaban realmente las cortesanas más poderosas del imperio en sus encuentros más privados?